Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a otro vídeo aquí a Tour de Valencia. Esta vez lo he dicho bien. En el anterior episodio de Tour de Valencia os comenté que este episodio iba a ser un capítulo muy bonito. Os explico por qué. Este capítulo va a tratar principalmente de los parques y los jardines principales de Valencia. Obviamente a lo mejor me salto alguno porque no puedo grabar todos los parques porque si no es imposible, pero voy a explicar los principales y los que son desde mi punto de vista los más bonitos. Que a lo mejor puede haber alguno que sea más bonito que otro, ¿vale? Pues eso es a elección y a criterio de cada uno. No tenía pensado empezar por aquí, por este parque, por el parque de Viveros, porque ahora os cuento toda la movida que ha habido, que es que tenía pensado empezar desde otros parques, que era el parque o jardín botánico, y otro que está al lado. Bien, no he podido grabar ahí, pero posteriormente se incluirá en la grabación. Antes de empezar el vídeo también me gustaría comentaros que toda esa gente que se ha suscrito nueva al canal, bienvenida, y los que os vayáis a suscribir, bienvenidos también seáis, y espero que os guste muchísimo el vídeo. Y nada, y después de todo este rollo, empezamos. Ahora mismo me encuentro en el parque de Viveros, que es uno de los parques más grandes que tiene Valencia. Este parque empezó siendo huerta, todo esto empezó siendo una huerta, pero fue mandado a construir por los Reyes Taifa y ampliado posteriormente, que ahora os enseñaré un poquito todo este parque porque guarda algunos secretos muy bonitos y también muchos recuerdos de mi infancia. He de decir que yo aquí corría y jugaba con mi hermano y familiares, o sea, esto era increíble. Bien, ¿por qué se le llama Viveros a este parque? Se le llama así porque en su momento este parque fue utilizado desde que se tiene fecha, desde 1560, como viveros. Ya sabéis lo que es un vivero, un lugar donde plantan ciertas variedades de plantas, las cuales luego se utilizan posteriormente para mandarlas a otro sitio a decorar otros lugares. Pero en realidad se le llama el Parque del Real. La Almunia, que era como un palacete, donde estaba situado aquí. Posteriormente, la Almunia fue transformado en Palacio Real alrededor del siglo XIV, porque para quien no lo sepa, aquí hubo un palacio y aquí están sus restos, ahora os los enseño. A lo largo del tiempo, sobre 1810, el palacio fue abandonado y en 1814 fue destruido y fueron amontonados sus restos. Bien, y ahora me encuentro en los restos arqueológicos sacados a la luz en 2009 del antiguo Palacio del Real, que estaba situado aquí. Este parque en el siglo XX se empezó a acondicionar para su uso público y de recreo. Y aparte también se le dio una actualización al parque, que en 1926 se valló el parque con unas vallas forjadas del Parque Giorgetta. Una de las grandes curiosidades que tiene este parque, aquí el Parque de Viveros, el Parque del Real, es que dentro de él tiene el Museo de Ciencias Naturales de Valencia, con una gran y amplia variedad de fósiles. Vamos a ver si podemos entrar. Bueno, y aquí está el museo. Este es el museo que está dentro de este parque. Aquí es donde contiene una gran variedad de fósiles. Bien, os explico, la entrada es gratuita, O sea que ya lo sabéis, si venís al Parque de Viveros, al Parque del Real, obligatorio venir aquí porque aquí contiene una cantidad de cosas. Sé que el vídeo tiene que tratar de jardines y de parques, pero ya que esto está dentro, tiene que valer, ¿no? Lo que hace bello este parque es la cantidad de cosas que tiene en su interior. Es más, tiene un estanque gigantesco en el cual hay patos, cisnes. En cuanto a animales, este lugar no solamente tiene este estanque, también tiene una jaula donde hay una gran variedad de pájaros
los cuales están bien cuidados. Otra de las curiosidades que tuvo este parque, Viveros, el Parque del Real, fue que aquí mismo donde yo me encuentro, aquí atrás, estuvo el antiguo zoológico de Valencia, que posteriormente fue trasladado al Biopark. Pondré, supongo que fotografías de lo que era el zoo, porque yo de pequeño vine aquí a visitarlo. Ahora ya no me acuerdo mucho, pero me acuerdo de ciertas cosas, y esta va a ser la primera vez que venga a visitarlo después de su transformación. Vamos a ver qué es lo que queda de ahí. Ahora cuesta creer que aquí hubo un zoológico, pero lo hubo en su momento, que yo me acuerdo, y los que lo hayáis visitado, pues decírmelo por los comentarios, porque seguramente tendréis recuerdos de ello. Y ahora lo único que queda aquí del antiguo zoológico pues es esta jaula de pavos. Esta es la primera vez que veo esto, o sea, lo que era antes y lo que es ahora. Bien, y creo que con esto yo creo que ya hemos terminado con este jardín, el jardín de Viveros, el parque de Viveros, jardín, parque, como lo queráis llamar. Ahora nos vamos a ir a otro jardín, el cual está aquí al lado, bueno, prácticamente aquí al lado, a 2 calles. No tiene animales, no tiene un museo dentro, pero vale la pena verlo para la gente que esté interesada. Este es el siguiente jardín que vamos a visitar, que es Jardines de Monforte, que aquí está su palacete, y vamos a visitarlo y os contaré un poquito sobre ello. ¿Entramos? Nos encontramos en los Jardines de Monforte. Aparte que tiene casi una superficie de 12.000 metros cuadrados en su totalidad, casi, tiene una amplia colección de jarrones y estatuas. Como podéis ver, aquí tenemos 2 leones, un montón de bustos y a su vez veremos un montón, ¡ay, que me caigo!, de jarrones y estatuas. Bueno, ¿qué contaros de este jardín precioso? Es que mirad qué bonito que es. Este jardín, ¿vale?, empieza su historia en los extramuros de la ciudad de Valencia, porque recordemos que este lugar donde me encuentro antiguamente estaba en los extramuros, fuera de la ciudad de Valencia. Esto empieza siendo una huerta, que fue vendido en 1849, comprado por don Juan Bautista Romero, que este señor, hay que decir, era marqués, o sea que tenía money. Cuando obtuvo este terreno, decidió construir aquí un jardín, que se lo encargó a don Monleón Estellés, un arquitecto valenciano. A ver, ahora mismo estoy siguiendo una mini ruta, la cual yo de pequeño hacía, porque de pequeño yo también venía a este parque. Esto es un montículo, que arriba tiene una zona para sentarse y demás, pero estoy viendo a ver cómo puedo subir, y estoy viendo que no puedo subir. Tras morir en 1872 el marqués, esta propiedad pasa a ser propiedad de la esposa y a su vez se lo dejó en herencia a Josefa. Ahora viene lo importante. Este parque se le llama así porque Josefa se casó con Monforte. Entonces el parque pasa automáticamente a llamarse como el apellido de este señor, Monforte. Es muy bonito el parque porque tiene una cantidad de estatuas increíble. También tiene zonas para sentarse, tiene zonas para estar con la familia. Y en el año 1941 pasa a ser declarado Jardín Artístico Nacional y pasa a protección del Estado. Bueno, y también os comento, os encontraréis gatos. Si alguien tiene alergia o lo que sea, pues bueno, que se aleje un poquito de ellos, pero vale muchísimo la pena. Por cierto, otra cosa más. Entrar aquí es gratuito, con lo cual, otra vez, sin falta, venir aquí. Y ahora nos vamos a ir a los invernaderos de ahí enfrente, que, por supuesto, tienen plantas carnívoras.